Usted es mi fortaleza, usted es mi esperanza, usted es mi refrigerio, usted es mi único Dios verdadero, Padre mío. Yo le pido en esta hora que por favor, Padre, por el poder de su Santo Espíritu, tome el control de los aires, tome el control de este lugar, tome el control de los niños, tome el control de nuestras vidas, tome el control, Padre, por favor, de todas las cosas. Y le pido que bendiga su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso, Padre mío, gracias por su gran misericordia y por su gran amor, por permitirme una vez más de estar parado en este lugar, Padre, transmitiendo su mensaje, transmitiendo su palabra, y que sea agradable delante de usted, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, Espíritu Santo Dios, amén y amén. Bueno, quiero continuar lo que estoy enseñando, lo que enseñé el día de ayer, y quiero continuar el día de hoy para poder transmitir lo que en una predicación hablé, y que hablé de los ancestros, de los códigos que son marca, del receptor y transmisor, leyes, sellos, actas que no son contrarias. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra alma la tenemos que descodificar, porque el enemigo codificó nuestra alma. Muchos dicen que no existe más nada después de que uno recibió a nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de ayer yo enseñaba con respecto a esto, que lo que dicen es mentira, porque lo estoy confirmando con la palabra. Entonces, uno de los problemas de hoy en día es que muchos leen la letra, pero no leen la palabra, porque la palabra es verdad y la palabra es vida cuando se transmite con verdad. Entonces, tienen eso de que leen la letra, porque para leer no paran, en un instante leen un gran montón. ¿Pero por qué? Porque leen la letra, pero no leen la palabra. La palabra, cuando se lee la palabra, uno medita para que el Espíritu le explique a uno qué es lo que está diciendo la palabra, para poder entenderla y para poder dar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que el Espíritu es importante tenerlo agradado, porque si no tenemos agradado el Espíritu Santo, entonces no es la palabra, sino que es la letra, porque el que da vida es el Espíritu Santo. La mucha letra mata, pero el Espíritu edifica. O sea que la palabra verdadera lleva vida en el Espíritu. Entonces es importante que lo entendamos, y lo estoy transmitiendo porque esto es para limpieza de la iglesia. Es para que la iglesia se limpie, para que quite todo lo que estoy diciendo yo aquí: ancestros, códigos que son marcas, receptores, transmisores, leyes, sellos y espíritus generacionales y actas que no son contrarias. Y la palabra misma nos lo marca. Y yo te voy a enseñar qué es una acta. Muchos decimos pero la acta ya la quitó nuestro Señor Jesús cuando Él fue a la cruz y murió por nosotros. Sí, Él quitó la acta espiritual, del espíritu. Pero cuando tú andas en desórdenes y cometiste errores, y tus padres cometieron errores, entonces tu alma queda codificada, está codificada de pecado, de errores. Entonces, cuando tú cometes un pecado, firmaste una acta, que es un convenio. Tú hiciste un convenio con las tinieblas, y esa acta la tienen las tinieblas, que te perjudica a ti para poderte ir con el Señor, porque el diablo te va a sacar las actas que te son contrarias para poderte ir en el arrebatamiento, porque tenés el pecado allí y no lo has sacado, porque hiciste un convenio con esa potestad con que caíste en pecado. Entonces es importante que te lo explique, porque yo he oído algunas cosas que las contradicen, y aún estando en la palabra de Dios, yo la verdad te soy honesto, yo tengo miedo de contradecir la palabra de Dios, porque ay de mí si contradigo la verdad. Pobre de mí si contradigo la verdad. Predicadores, maestros,
ministros de Dios, tengan temor y pídanle la guianza al Espíritu Santo mejor antes de abrir la boca. Porque es muy peligroso hablar algo que el Espíritu de Dios lo da y decir que es mentira. El que niega a Jesucristo, el que niega la palabra verdadera, es un anticristo. Debemos de tener cuidado con todo esto. También el que niega al Padre es un anticristo, la Biblia lo dice. Entonces no estoy mintiendo. Entonces, bueno, vamos a irnos así rápidamente. Quiero transmitir lo que me falta de esto que estoy tratando, la manera de dejar en claro para que la iglesia sepa que es importante descodificar el alma. Romanos en el capítulo 7, versículo 11, dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Voy a continuar con lo que es leyes en los miembros. Entonces, en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oye bien lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Está hablando Pablo porque había una ley, había leyes en sus miembros, los cuales, queriendo hacer el bien, él resultaba haciendo lo malo. ¿Por qué Pablo? Si Pablo, ¿qué apóstol? Ese sí era un apóstol genuino y verdadero. Imagínate Pablo cometiendo errores. Qué enseñanza más hermosa la que nos deja el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, confesando el problema que tenía Pablo. Imagínate Pablo, el apóstol, el Pablo, diciendo esto. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir que no tenemos pecado y que no tenemos nada que sacar, nada que confesar, nada que ministrarnos? Cuidado, iglesia, porque te vas a quedar en la tribulación por no querer descodificar tu alma. Entonces, miramos que Pablo estaba padeciendo de problemas. ¿Y por qué venía padeciendo Pablo ese montón de problemas? Por el desorden que traía anteriormente. Y te vas a dar cuenta, hay una cita bíblica donde ahí caen en error diciendo que no existe esto. Yo te lo voy a leer y te lo voy a explicar, porque allí están diciendo que no existe todo esto. Y te lo estoy comprobando con la palabra para que te des cuenta que sí existe. Y estos ministros que dicen eso, que tengan cuidado, porque están engañando a la iglesia y no dejan que la iglesia avance por causa de que ellos no tienen la luz, no tienen el conocimiento para poder enseñar la palabra de Dios. Porque leen la letra, pero no leen la palabra. Porque si leyeran la palabra, dijeran la verdad, pero como leen letra, entonces no dicen verdad, porque solo la letra mata. Pero la palabra da vida y vida eterna. Entonces, en Cristo Jesús. Entonces, vamos al versículo 25. Dice entonces en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira lo que está diciendo. Mira bien, oye bien, mira bien y observa lo que está diciendo la palabra de Dios. Que con mi mente, dice Pablo, le sirvo a Dios. Te lo voy a leer de nuevo para que no caigamos en errores. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, está diciendo Pablo, mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente servía a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que a la ley del pecado. ¿Por qué le servía a la ley del pecado? Por las leyes que habían en su carne. Por las leyes que habían en su carne. Tenía que descodificar el alma
para que ya no sirviera al pecado, sino que sirviera a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Es una enseñanza muy clara para aquellos que dicen que no existe esto. Qué mal les va a ir por estar dando malas enseñanzas. Porque de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a tener que entregar cuentas en aquel día. Y lo estoy enseñando para que después la iglesia no vaya a decir que no lo sabía. La iglesia es necesario que lo sepa, porque si no lo sabe, ¿cómo la iglesia se va a poder limpiar? La iglesia necesita limpiarse. La iglesia necesita ser enseñada, no es nomás solo de subirse a un púlpito y hablar de puro dinero y hablar tonterías, de chistes, de bromas y un montón de desórdenes ahí para entretener al pueblo. No, esto no es una entretención. Este no es un club de entretención, de diversión. No, esto es real y verdadero. Es necesario transmitir la palabra de Dios correcta, como está escrita, con el entendimiento del Espíritu. Entonces, Gálatas 3:3, ¿ok? Capítulo 3, versículo 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo de su cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué es que está hablando que pone freno de su boca para poder dirigir, hablando en lo literal, a una bestia? Que el alma, dice la palabra, que es como una bestia. Hay una fiera dentro del alma del ser humano, si no lo sabías. Y te lo compruebo con la palabra. Muchos dicen que no. Un día alguien me dijo que no y se lo comprobé con la palabra. Y te lo voy a decir para que no digas que no. Dios mismo le formó el alma a Nabucodonosor como bestia por la desobediencia. Y se fue a comer un zacate con todos los animales al campo. Y la palabra misma dice que nuestra alma, dice, es como una bestia. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. Por eso Dios compara el alma del hombre con una bestia. O sea, es una fiera que va dentro, que tenemos que dominar esa fiera. Tenemos que vencer esa fiera. ¿Por qué no la podemos vencer cuando un ser humano se enoja con alguien y le dice: a mí no me digas esto, a mí que aquí y allá, porque yo aquí soy esto, soy allá, y no? Es la fiera, la bestia que lleva dentro de él. La fiera que lleva dentro no la tiene dominada, porque hay leyes que no permiten que esa fiera que lleva dentro se sujete. Entonces se tiene que eliminar las leyes que hay en nuestros miembros. Y leyes, son muchas leyes, porque hay mucha clase de pecado que has cometido o que cometimos en el pasado. Aún estando en Cristo hay gente que no respeta, hay gente que sigue pecando. Tiene que anular esas leyes, porque no puede agradar a Dios. Porque dice la palabra de Dios: aunque quieran, dice, no me pueden agradar. Imagínate, aunque quieran agradarme, no me pueden agradar. ¿Por qué no lo podemos agradar? Por todo este montón de códigos que hay en nuestra alma. Necesitamos descodificar el alma, porque todos los pecados que has cometido en la carne, eso está hablando del alma. Y en la boca hay códigos, en la lengua hay códigos, en los labios hay códigos. En los dedos tenés códigos. ¿Por qué son las malas obras? Porque tienes códigos en tus manos malos. ¿Por qué es el mal caminar? Porque tienes códigos en tus pies de un mal caminar. Tienes cosas sucias y todo está en tu corazón.
pero dentro de ti hay un hombre o una mujer que es lo espiritual que tenés que limpiar. Tenés que procurar a pedirle a través de la limpieza, pedirle a Dios que te dé un espíritu recto en tu alma para poder obedecer. Entonces, te quedó claro esto de las leyes en los miembros. Todo lo que estoy explicando, lo estoy explicando con la palabra para que no digan que no es cierto. Es una verdad. Y esto no me lo inventé yo, esto el Señor me lo dio de todo esto que estoy hablando ahorita. Y aquí está en la palabra de Dios. Entonces, vamos a los sellos. Los sellos, es importante que anulemos los sellos, porque el diablo nos sella. Si te das cuenta, cuando se hace un pacto, se sella con un sello y quedó pactado con. ¿Y cuál es por qué se sabe que hay un pacto? Por el sello. Entonces vamos a los sellos. Se tiene que anular esos sellos en nuestros miembros, en nuestra alma, para que el diablo no tenga derecho en nosotros, porque por eso el diablo tiene derecho en nosotros y nos hace como él quiere, porque tiene derechos. Y las leyes, o sea, todos los sellos, todas las leyes, todos transmisores y todo eso que está dentro de nosotros, lo que te estoy enseñando en lo de ayer y en lo de hoy, entonces allí el enemigo sabe qué es lo que nosotros tenemos, porque él conoce bien todo lo que tenemos nosotros, porque nos tiene marcados cuando no nos limpiamos. Entonces vamos a irnos a Génesis 38 a 15. Entonces dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. En el 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Oí bien lo que le pidió, lo que le está diciendo: ¿qué me das por llegarte a mí? Estaba hablando de una prostituta. Y te voy a decir, era Tamar y Judá. Ok, entonces vamos al 17. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda. Mira lo que le pidió, una prenda, hasta que lo envíes. O sea que hasta que él enviara lo que le había prometido, ella le iba a devolver lo que él le dejara. Pero no fue así, porque lo vamos a ver más adelante. Vamos al 18. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello. ¿Con qué es el sello? La firma de un pacto sellado. ¿Y quién va a decir que no fui yo? No, ahí está la prueba, porque está sellado. Entonces, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Quedó que embarazada de Judá. Tamar quedó embarazada de Judá. Ok. Entonces, vamos al versículo 24. Y sigue más la historia, pero te voy a lo exacto. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera. Mira quién era.
estaba tapada y no la conoció él. Tu nuera ha fornicado, le fue dicho a él, diciendo, ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones, y Judá dio sacarla y sea quemada. O sea que dijo que la sacaran del lugar y que la quemaran, porque era prohibido que alguien cometiera una fornicación, un adulterio en ese entonces. Ok, como hoy en día en lo espiritual y también en lo literal. Está duro esto, cometer esas clases de adulterio. Pero bueno, vamos al versículo 25. Mira lo que pasó. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. ¡Ja! ¿Cómo huía de este caso Judá, su suegro, si él había tenido relaciones con ella y la había embarazado? Mira cómo las tinieblas, cómo la potestad de las tinieblas de adulterio que este hombre cometió con la ramera, porque se hizo una ramera ella. Cómo la ramera tenía guardado esto para sacárselo a cara. Imagínate. Así es de que el que comete un pecado está sellado. Hay un sello que lo compromete si no se limpia. Está sellada su alma con el daño que hizo o que se hizo él. Porque hay daños que se los hace uno mismo y daños que le hace a otro uno. Y si no lo confesas, no te ministras, te cuento que estás plagado de ancestros, códigos que son marcas, receptores, transmisores, leyes, sellos, espíritus generacionales y actas que te son contrarias. Y lo estoy enseñando con la palabra para que nos demos cuenta. Y te voy a decir dónde es donde cometen el error de decir que no existe todo esto. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta realmente el montón de desorden que tenemos dentro de nosotros, aún no sabiéndolo nosotros, aún pensando que estamos libres, pensando que estamos sin nada de culpabilidad, sin nada de todo lo que pensamos nosotros que tenemos en nuestro corazón. Pero realmente sí lo tenemos. Y es importante que nosotros nos demos cuenta con respecto a todo esto de los sellos. Que a veces nosotros pensamos que no está ese problema, pero ahí está. Entonces, es importante que nos demos cuenta. Entonces vamos a ir a otra cita. Tengo bien poco el tiempo y es bastante lo que tengo que transmitir. Antes de esta cita que te voy a dar, hay otra cita, pero no te la voy a leer, nomás solo te la voy a dar. Es Job 14:17. Pero voy a ir a la otra cita, al Apocalipsis 13:16 y 17. Apocalipsis 13:16 y 17. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente. Dice ahí en la palabra de Dios, o sea, un sello sellado en la mano o en la frente. Aquel que comete pecados, ese está sellado en su frente porque tiene frente de ramera, dice la palabra de Dios. Tenemos que quitarnos la frente de ramera porque en nuestra frente tiene que decir santidad a Jehová de los ejércitos. Pero cuando estamos haciendo sinvergüenzadas, pecados y todo eso, en nuestra frente dice frente de ramera. Hay que quitarnos la frente de ramera para tener la frente de Jehová de los ejércitos. Que diga ahí en la frente, santidad a Jehová de los ejércitos. No que diga la gran ramera. Cuidado, hay que limpiarnos. Ok, entonces vamos al versículo 17. Y que ninguno pudiere comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número de su nombre? El número de su nombre es número de hombre. Y es el 666. Es una marca. Es el que está pecando está sellado, lo está sellando, lo está sellando para ese día, para el día de la tribulación. Tiene que quedarse en la tribulación porque está siendo sellado. Tiene que quitar ese sello que lleva en su frente donde dice frente de ramera. ¿Cómo lo va a quitar? Confesando su pecado, limpiándose. Hay mucha iglesia que comete pecados y ¿qué le importa? Así están en los altares, así se suben al púlpito a predicar, así oran por otro. Cuidadito, porque el que ora por otro y lleva maldición en sus manos, malas obras, se lo va a llevar la desgracia allá arriba cuando le pasen. Mira cómo estabas, todo enlodado, todo puerco, y tú fuiste, y esta persona era una persona santa, y tú fuiste a ponerle tus manos sucias encima a esta persona. La palabra dice, no vayas con precisión a imponer manos. Ten cuidado, si no estás limpio, de ir a ponerle manos a otro hijo de Dios. Porque todas tus mañas se las transmitís en la imposición de manos. Bíblicamente te lo estoy hablando. Porque no tienen conocimiento, es que hacen ese montón de desorden. Y la iglesia, yo no estoy culpando a la iglesia. Más que todo, a mí me mandaron a que le diga las verdades a los ministros, porque uno de ministros es el culpable que la iglesia no se limpie. Ahora si el ministro es bueno y la oveja no quiere hacer caso, ese ya es su problema de él, de la persona, de la oveja. Pero si no, el ministro es responsable porque tiene que saber enseñar. A veces los ministros le dicen a otro, tú vas a hacer mi ayuda y tú vas a orar por el pueblo. Ah, sí, y el otro es un gran adúltero, un gran fornicario, un gran ratero, un gran mañoso, un sinvergüenza, un pleitista, un ladrón, un descarado, un montón de mañas, y allá va y en el nombre de Jesús, soy libre en el nombre de Cristo Jesús, ya no, lo pasado y ahora eres nueva criatura. ¿Cómo nueva criatura, hombre? Ya, por favor. Envenenando al otro en vez de sanarlo. Por eso no hay sanidades, por eso no hay milagros, por eso no hay nada, porque la iglesia, los ministros están mal. Y Dios anda buscando ministros que le crean y que se limpien, se purifiquen, se santifiquen, que se guarden. Pero no, cuando oyen esto dicen, ah, no hombre, eso no es cierto, es mentira de este. Déjame decirte algo, que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que el Señor reprenda al diablo.
Estoy transmitiendo la verdad. ¿Ok? Entonces, continúo con los espíritus generacionales. Son los espíritus de maldición. Y cuando ya llega el espíritu de maldición, es porque todo el montón de desorden anteriormente, el espíritu de maldad toma control y te tumba, porque él ya tiene derecho, ese espíritu inmundo, sobre tu vida, porque no te has limpiado, y te arrastra. Y si no te ha arrastrado, te va a arrastrar en la tribulación. ¿Por qué? Porque ahí está todo eso negativo dentro. Y yo te lo muestro con palabra, no con mentiras. Espíritu de maldad, o sea, el espíritu generacionales, los espíritus generacionales, porque no es un solo. Para cada cosa hay un espíritu inmundo estorbando. Entonces tenemos que tener un gran cuidado. El que tiene temor a Dios se limpia. Fíjate que en el Apocalipsis dice: el que esté sucio, que se ensucie más. Oíme bien, para que no me vayas a venir diciendo: es que lo que estás diciendo es del Antiguo Testamento, hermano, no es del Nuevo Testamento. Con el Nuevo y con el Antiguo Testamento te predico. Porque dice la palabra que la palabra para enseñanza nuestra fue escrita, toda la Biblia. Hay cosas en lo espiritual en el Antiguo Testamento y hay cosas en lo literal. Hay cosas que no las podemos traer nosotros a la gracia. Pero hay cosas que sí las podemos traer a la gracia porque son ejemplos que Dios dejó. Por eso es el importante el conocimiento de la palabra por el Espíritu de Dios. Porque si no, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Ok, espíritus generacionales, que es el espíritu de maldición sobre la vida de nuestra. Oseas 13:16. Oseas 13:16 dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños y serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Ahora vengo a esto, porque la palabra de Dios dice que la maldición de los antepasados, desde la primera generación hasta la cuarta generación, nos alcanza. Y nosotros somos la cuarta generación, iglesia. Y nosotros tenemos que cortar la maldad, la maldición que cometieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. Y tú dices: ¿yo qué tengo que ver con lo que hicieron ellos? Pero la palabra lo dice y fue una ley que Dios dejó. Y hay algo que ahí es donde lo contradicen. Y yo te lo voy a explicar, porque para cortarle la cabeza a ese demonio, no al que está predicando, sino que a ese demonio de confusión. Porque ese que lo dijo cayó en confusión. Y yo lo voy a desenmascarar a ese demonio de las tinieblas. No al hermano que predicó, sino al demonio que usó a ese hermano para decir lo que no es. Entonces, 13:16, ya lo leí. ¿Qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían las mujeres? ¿Eran culpables? Sí, eran culpables por la maldad de los antepasados. Porque la palabra lo está diciendo. Vamos a ir aclarando esto, porque a mí me gusta aclarar las cosas, porque luego después hay un montón de desorden en las enseñanzas, porque uno dice una cosa, otro dice otra y confunden a la gente, confunden a la iglesia. La iglesia tiene que recibir la verdad, no cosas mentirosas, porque leen lo que les conviene para mentir. Porque hay unos versículos que
Si no lo entiende uno, parece que está diciendo lo contrario, pero no, porque no lo entendió, está supuestamente diciendo lo contrario. Entonces es importante entenderlo para hablar. Éxodo 34:7 dice la palabra del Señor así: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Desde la tercera y la cuarta generación. Imagínate. Si nuestros padres no cortaron, si no son cristianos, si no cortaron nada y nosotros seguimos